La generación Beat, por Marcelo Salgado. Beat, vocablo inglés que en español significa latido, podría ser también una abreviación de beatitud o bien la onomatopeya de un golpe de marro o de tambor. En cualquier caso, hablar de la generación Beat significa evocar a uno de los grupos literarios norteamericanos más influyentes en los Estados Unidos desde la última gran posguerra. Un grupo de contracultura o anti-establishment que desde la literatura, ya fuera en prosa o poesía, intentó criticar el modo de vida del pueblo de América. Una América que bajo la imagen de ciertos arquetipos daba la impresión exterior de una utopía occidental, producto del ánimo característico del que Horacio Alger hace gala para conseguir el sueño americano. Empero, al interior de aquel país, ese idealismo no era más que la fachada del inicio de una época social y políticamente decadente de la que la segunda mitad del siglo XX comenzaba a ser testigo. Como ya hemos mencionado, pero que quizás vale la pena enfatizar, esta generación de escritores inició su crítica social desde la literatura, y no a la inversa, como lo hicieron diversos autores contemporáneos a ellos, y quienes adoptaron el periodismo usando un notable estilo literario, entre ellos Hunter Thompson a través de su periodismo gonzo, Truman Capote y su novela de no ficción, o bien Tom Wolfe y su nuevo periodismo. No, la generación Beat, encabezada por el emblemático Jack Kerouac, igualmente conocido como Sal Paradise, mítico narrador hipster de su novela culto En el Camino, no intentaba hacer periodismo, sino literatura, y de la más grande envergadura. En efecto, en una ocasión Kerouac confiesa a los miembros de su clan sus más íntimos y profundos sentimientos: me convertiré en el más grande escritor de la humanidad. Tratar de describir en unas cuantas líneas la influencia e impacto que en las generaciones futuras alcanzaron los escritos de este irreverente ensamble de personajes es comparable a realizar un fútil intento de descifrar en pocas páginas la personalidad de cada uno de sus miembros. Sin embargo, un pequeño esbozo de su obra tal vez ayude a capturar la imaginación y quizás el interés del lector, como para emprender por cuenta propia una profunda lectura o investigación de un tipo de literatura que en cierta manera ha sido relegada a un mundo subterráneo. Kerouac, jugador de fútbol americano colegial, marino, guardabosques, amante desquiciado del jazz y de ancestros bretones, es la punta de flecha y la amalgama en los años 50 de un conjunto heterogéneo y fascinante de individuos. De esos que la naturaleza de vez en cuando tiene el placer de parir como para recordarnos que el ser humano puede ser extraordinario en su obra antes que abominable en sus actos. Y que la vida puede ser tan maravillosa que no resulta irrisorio vivirla con toda intensidad y a la máxima velocidad. Quizás, en ese sentido y de forma metafórica, Kerouac, junto con sus amigos Beats, se consideraban como una especie de santos, beatos o bodhisattvas, iluminados por un espíritu celestial quien les habrá de conferir la misión divina de abrevar la libertad total, antes que sumergirse en el conformismo social. Allen Ginsberg Hall, William Burroughs Junkie, John Cleon Holmes Go, Neil Cassidy The First Third y Gregory Corso Bomb son sin duda los otros miembros más representativos de esa generación, pero no los únicos. Sus aventuras, llamadas excesos por otros, fueron el pretexto y herramienta literaria para desarrollar sus historias escritas, hoy convertidas en mito. La subcultura norteamericana iniciada por los hippies en los años 60 y posteriormente esparcida a través de diferentes partes de Europa occidental, no fueron otra cosa que la herencia espiritual de los Beats, cuyos seguidores fueron despectivamente llamados beatniks. Una herencia posiblemente malentendida y que ha culminado en la distorsión por parte de algunos círculos conservadores o críticos literarios poco informados. Es que mantenían una forma de vida donde las ataduras sociales no tenían cabida. La droga, el alcohol, los excesos sexuales y aún las prácticas homosexuales por parte de algunos de sus miembros, ayer tan criticadas por la sociedad, son ahora abiertamente toleradas por diferentes culturas. Pero el lector no debe dejarse engañar por la imagen superflua en la que se suele encasillar a los Beats.
Kerouac estaría de acuerdo en que definirlos como bohemios no sería más que un insulto, pues para él mismo la palabra era sinónimo de parásitos del mundo del arte. Los beats no eran parásitos de ese mundo, muy por el contrario, eran el arte mismo o al menos sus protagonistas, una suerte de vagabundos intelectuales de enorme sensibilidad, o inclusive una especie de vagabundos del Dharma, como seguramente Kerouac habría querido que fuesen recordados. Escritores incansables, conocedores de los clásicos de la literatura universal, sabían en lo más profundo de sus huesos que su existencia no tenía sentido sin la narración escrita. Su lugar de trabajo no era una oficina, una biblioteca o un recinto académico. Podían aún ser mejores un vagón de tren, una lúgubre habitación de hotel, una buhardilla o inclusive un hermoso paisaje presidido por una montaña. La música folclórica de protesta y la correspondiente imagen de sus trovadores, representada en buena forma por Dylan, Donovan y Baez, por citar solo algunos, fueron en gran medida influenciadas por la generación beat. En algún sentido, el amor y paz, así como el flower power, manifiesto de los hippies de esa generación, no constituye más que una pobre alegoría de un aforismo kerouaciano, mucho más significativo y profundamente zen, como el nirvana, el cielo, nuestra salvación, están aquí y los tenemos ahora. Los Osho, los Chopra y otros gurús de nuestro tiempo no fueron los primeros en traer el misticismo de Oriente a Occidente, ni tampoco los primeros en darlo a conocer. Gary Snyder, premio Pulitzer de poesía y miembro ilustre de la generación beat, así como también del llamado Renacimiento de San Francisco, fue inmortalizado por Kerouac con el nombre de Jaffy Ryder en Vagabundos del Dharma. Fue inmortalizado por Kerouac con el nombre de Jaffy Ryder en Vagabundos del Dharma, y mitificado en aquella memorable velada poética, leyendo en público el poema Un festín de frutas silvestres en la Sixth Gallery de San Francisco. Snyder fue un embajador del budismo, orientalismo y naturalismo en Occidente, así como un ferviente precursor de los movimientos ambientalistas en los Estados Unidos. Pocos escritores pueden jactarse de haber inventado un nuevo estilo de escritura. El principio de la prosa espontánea, desarrollado por Kerouac, constituye un ejercicio literario que asume la fórmula jazzística de la improvisación, donde borrar o corregir es anatema. El clímax de tal fundamento es alcanzado con el libro En el camino, para muchos su magnum opus, y para evitar el más mínimo retraso en la consecución de dicho dogma, Kerouac forma una especie de largo pergamino o rollo epistolar que instala en su máquina de escribir. México, refugio recurrente de la generación beat, no es un elemento extraño en este relato. Se trata de una odisea en auto que comienza en la ciudad de Nueva York y culmina en la Ciudad de México, encerrada de Medellín de la colonia Roma, para ser exactos, en donde William Burroughs renta un departamento. Burroughs, aficionado a las armas, habría de pasar algún tiempo en prisión por asesinar de manera accidental y bajo los efectos del alcohol a su mujer Joan Vollmer, al más puro estilo de un Guillermo Tell moderno. La escena es, por cierto, recreada en el filme El almuerzo desnudo, obra culto del cineasta Cronenberg, basada en la novela homónima del mismo Burroughs. Al respecto, cabe señalar que El almuerzo desnudo es posiblemente una de las obras literarias más alucinantes que jamás hayan sido escritas, la cual es acompañada de una no menos impactante introducción, donde Burroughs toma la precaución de prevenir al lector. Se trata de una narración no apta para estómagos débiles. Antípoda de esta novela es su obra Yonki, una descripción tan cruda como real, un descarnado retrato del universo de las drogas, donde el autor denuncia la hipocresía y complicidad de las autoridades antinarcóticos. Y si Kerouac ha inventado un nuevo estilo literario, Burroughs no se rezaga ni un ápice al popularizar el estilo de recorte como técnica de escritura. El Old Bull Lee, como era apodado por los miembros del grupo, igualmente influyó de manera importante en músicos del rock como Roger Waters y Lou Reed, y levantó elogios de escritores como Bukowski y Jean Genet. Ciertamente la generación beat puede identificarse con la de los poetas malditos de la Francia del siglo XIX, tales como Rimbaud, Verlaine, Baudelaire y Mallarmé. En México, en ocasiones se reconoce la influencia de los beats en la generación de la onda. Aún podría decirse que Irving Welsh, el controvertido escritor escocés, refleja ciertas huellas de estos autores en su propio estilo. Los beats representan, pues, el ícono de un muy singular tipo de literatura y de corriente cultural que seguramente seguirá siendo el objeto de estudio y de análisis tanto en claustros académicos como en círculos literarios.